Vamos ahí a Marcos. Para los que nos visitan, nosotros estamos en una serie de hechos, pero hoy nos desviaremos de la serie y predicaremos este sermón acerca de Marcos, ¿ya? Así que no se asusten los de hechos. Y vamos a hablar de Marcos hoy día. Entonces, Marcos 12, primeros 12 versículos. Vamos a leer con reverencia, con atención, la palabra de Dios. Esta no es palabra de hombre, esta es la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Los cielos pasarán, la tierra pasará. Nosotros pasaremos, pero su palabra nunca pasará. Tengamos un momento de oración para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Padre bueno, oramos una vez más a ti, clamando por la luz de tu presencia en nuestras mentes y corazones, para que tu palabra pueda, Señor, ser recibida en nosotros y podamos dar uvas buenas, Señor, y no uvas silvestres. Ayúdanos a escuchar tu palabra y que ésta no vuelva a ti vacía, Señor, sino que produzca todo aquello para lo cual lo has enviado. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos y nuestros ojos para entender, Señor. Por nuestro pecado a veces se oscurece tu palabra, sobre todo cuando no la queremos recibir. Pero tú trabajas en nosotros, Señor, a medida que escuchamos que el ministro interno, el Santo Espíritu de Dios, obre en los corazones, dando luz y dando, Señor, tu palabra a cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Imagina por un momento que luego de este culto vuelves a tu casa y hay personas que están ocupando tu casa, los conocidos ocupas hoy. Y obviamente te sientes muy sorprendido por esa situación y le empiezas a hablar a esas personas qué están haciendo en mi casa, por qué están ocupando mi casa. Y sale uno de ellos y te dice, no, esta no, ahora no es tu casa, ahora esta es nuestra casa. Despreciando así tu autoridad, tu propiedad y tu voz, la voz con la cual lo estás llamando para que salgan. ¿Cómo te sentirías con una usurpación de esa manera? Pues bien, el hombre hace algo muy parecido con Dios.
El hombre toma los dones de Dios, toma la creación de Dios, ocupa su creación, deja a Dios afuera y le dice, todo esto es mío. ¿Cuántos cristianos hay, incluso, que viven sus vidas como si sus vidas fueran suyas? Que usan su tiempo como si su tiempo y su dinero y sus recursos fueran suyos. La historia de la raza humana es una historia de usurpación, de autoridad, de rebelión a la autoridad que Dios le pertenece. Y esta historia que nosotros acabamos de leer es una parábola que Jesús cuenta, una metáfora, una historia, que también es una historia de usurpación, donde hombres intentan quedarse con la viña que no les corresponde a ellos. Esta es una historia que nos habla de la maldad del pecado, que tiene que ver con la rebelión y la usurpación de autoridad, llegando al cúlmine de esa maldad con el asesinato del hijo del dueño. ¿Ya un poco entienden la parábola que Jesús está contando? ¿A quién se está refiriendo con el hijo del dueño? Pero también nos habla de la paciencia del dueño, porque envía un siervo y otro siervo y otro siervo, y luego envía a su único hijo. Y finalmente se hace clara quién es la identidad de este hijo amado, de este hijo único. Entonces, esta es una historia de usurpación. Esta historia de Marcos capítulo 12 se encuentra en la tercera sección de Marcos. Marcos tiene 3 divisiones: Galilea, camino a Jerusalén y Jerusalén. Y de los capítulos 11 al 16 está este ministerio de Jesús en Jerusalén, que es donde se da esta parábola. En el capítulo anterior, el Señor ya había entrado en la entrada triunfal, capítulo 11, había hecho la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Entonces, esta es la última semana de vida de Jesús en la tierra. Es la fiesta de la Pascua. Y Él está en el templo contando esta historia frente al Sanedrín. El Sanedrín, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que dice ahí 11:27. A propósito, ancianos, la palabra en el original ahí es presbítero, donde viene la palabra iglesia presbiteriana, ¿no? Presbítero es anciano, presbiteriana gobernada por ancianos. Bueno, en fin. El capítulo 11, entonces, decíamos que nuestro Señor entra en Jerusalén y hace cosas bien radicales, como por ejemplo la purificación del templo. Eso fue un acto muy, muy radical. También maldice a la higuera estéril. Y esas son imágenes del fracaso de la religión establecida, del fracaso del judaísmo, por así decirlo, del fracaso del liderazgo en guiar al pueblo de Israel hacia su Mesías. Entonces el capítulo 12, todo el capítulo 12, Jesús comienza a confrontar a los líderes religiosos y hay una confrontación directa con ellos. Parte justamente en finales del capítulo 11 y se extiende por todo el capítulo 12 esta confrontación de Jesús con el liderazgo religioso, donde Él denuncia que ellos han rechazado finalmente al hijo del heredero de la viña, que es Él mismo. ¿Ya? Así que vamos a ver esta parábola, ya entendemos dónde estamos y el texto lo vamos a dividir en 3 partes. Los primeros 2 versículos vamos a hablar de la autoridad del dueño. ¿A quién le pertenece la viña? Del 3 al 8, la usurpación de la viña. Y del 9 al 12, la justicia del dueño. Y finalmente la parábola tiene un giro final. Las parábolas de Jesús constantemente tienen como Jesús era un predicador que siempre tenía algo sorpresivo cuando predicaba. Entonces como que les tira como una sorpresa al final, ya que es como un giro inesperado, que es esta cita del Salmo 118. El versículo 10 y 11. Entonces tenemos la autoridad del dueño, versículos 1 y 2, la usurpación de la viña, versículos 3 al 8, y finalmente la justicia del dueño y el giro final en los versículos 9 al 12. Entonces vamos a ir en los primeros 2 versículos de la parábola. No sé si se dieron cuenta cuán similar empieza la parábola con Isaías 5. Cuando la estábamos leyendo, ¿notaron eso, cierto? Que era muy parecida a cómo empieza. Y es justamente porque la vid o las viñas, yo dije esto cuando predicamos de Juan 15, cuando Jesús habla de la vid verdadera,
yo soy la vid verdadera, que las vides es algo muy común en Israel, porque el clima hace adecuada la fructificación. Entonces la vid es un ejemplo que continuamente se usa en el Antiguo Testamento. Y Dios lo usa el ejemplo de la vid, ¿no? Que es esta enredadera que produce uvas, y la viña es la plantación de vides. Usa siempre esa ilustración para referirse justamente al pueblo de Israel. El ejemplo más claro de eso lo tenemos en Isaías capítulo 5, el canto del amado a la viña. Entonces, la parábola es muy familiar para los oyentes judíos que están escuchando a Jesús. Porque primero, en la Pascua, y están todos reunidos ahí, de la diáspora, ¿cierto? Viajan todos a la fiesta de la Pascua. Y los judíos que están escuchando a Jesús leen todas las semanas su Biblia en los cultos, donde quiera que estén, y las personas que saben algo de Isaías conocen la parábola de la viña. Entonces acá en el versículo 1, Jesús está usando un lenguaje muy familiar para su audiencia. Fíjense lo que dice. Un hombre plantó una viña, la viña es la plantación de las vides, ¿no? La cercó de vallado para los animales salvajes, como decía el hermano. Cavó un lagar es una especie de estanque de piedra, que parece como una piscina, donde la uva es molida con los pies, produce el mosto y finalmente el vino, que es lo que se espera de una viña. ¿Recuerdan que Noé plantó una viña y se emborrachó con la viña? Ya, para eso es el lagar, en el fondo, para producir el mosto y finalmente el vino. Y le pone una torre de vigilancia. Ahora, hay un elemento nuevo que Jesús trae a la parábola, que no está en Isaías 5, que es el tema de que él arrienda la viña a unos labradores. Literalmente ahí la palabra labrador es Jorge. ¿Conoce a alguien que se llama Jorge? Jorge es una palabra que viene del griego, un nombre que significa agricultor. Entonces literalmente dice ahí, como ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice que se le arrendó a unos Jorges, a unos agricultores, para que trabajaran esa viña. Ahora, hoy en día arrendar una viña no es algo tan común en nuestra cultura, pero nosotros sí entendemos que si alguien levanta un emprendimiento, pone maquinaria y contrata a trabajadores, y yo les pregunto, ¿de quién es el negocio? Todos sabemos de quién es el negocio, ¿cierto? Es del que invirtió, del que se le ocurrió la idea, del que compró la maquinaria, del que es el dueño del lugar. Él es el dueño. No creemos como la ideología marxista que dice que los trabajadores son dueños de las empresas. No, los trabajadores no son dueños de las empresas, son los dueños de los lugares, ¿no? Y acá pasa exactamente lo mismo. Este hombre hace una transacción comercial, levanta una viña y arrienda a unas personas para que trabajen de esa viña. Entonces, todos entienden que la viña, ¿quién es la viña? ¿Qué está representando la viña? ¿Qué es la viña? Porque es una parábola metafórica. ¿Qué representa la viña? El pueblo de Dios, Israel, como dice Isaías capítulo 5, ¿no? Que la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y el pueblo de Judá, planta deliciosa suya. Entonces, todos los que están escuchando, que era gente que solo leía el Antiguo Testamento, recuerden que no existía Nuevo Testamento en esta época, sabe que la viña es Israel. ¿Quién es el hombre que planta la viña? Dios. Dios es el hombre que planta la viña. Y este elemento nuevo entonces, ¿qué hay? Los labradores, los que están ocupados de recoger el fruto, de podar, de cuidar la viña, de vigilarla en la torre. ¿Quiénes son ellos? Son los líderes religiosos. Es decir, a quienes Dios encomendó la labor de cuidar al pueblo de Dios y producir el fruto. Entonces todos entienden, y espero que nosotros también entendamos hoy, que la viña, en el contexto original, es Israel y Dios es el dueño de la viña. Él es quien la plantó, Él es quien la escogió, Él es quien le puso vallado, torre,
Él la escogió por gracia, la sustentó, la guió y delegó la responsabilidad de cuidar su viña a los líderes del pueblo, ¿cierto? Entonces, los labradores, ¿qué son? Ya sabemos que no son dueños. Si no son dueños, ¿qué son? Son administradores, mayordomos de lo que a Dios le pertenece. ¿Se dan cuenta? La viña no es de los labradores, pero ellos están encargados de trabajarla. Entonces aquí una de las primeras aplicaciones que tenemos de esto. La viña hoy, ¿quién es la viña hoy? La iglesia. De hecho, al final de la parábola se dice que la viña le es quitada a esos labradores y es dada a otros que produzcan su fruto. En Mateo dice que a otra nación. Es decir, y es esta transición que vemos en el Nuevo Testamento de que Israel ya deja de ser el pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios es la iglesia, como dice Efesios 2, que Dios de ambos pueblos saca la pared intermedia de separación y hace un solo pueblo que tiene gentiles, que tiene judíos, y ese pueblo es la iglesia. O sea, hoy la viña es la iglesia. Y todos los que estamos acá somos parte de la viña de Dios, ¿no es cierto? Porque somos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿quién vendría siendo los labradores de la viña hoy? Los líderes de las iglesias, ¿cierto? Los pastores, los presbíteros, los que lideran a las congregaciones. Primera aplicación. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia no le pertenece a los hombres. No le pertenece a los pastores, no le pertenece a los presbíteros. Todo liderazgo en la iglesia es un administrador y un mayordomo de lo que a Dios le pertenece. Entonces cada uno al final va a dar cuenta de cómo trabajó en lo que a Dios le pertenece. Las iglesias no son de Dios, o sea, no son de los hombres, sino que las iglesias le pertenecen a Dios. Fíjense la exhortación que hace el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, donde le dice a sus ancianos, le dice, ruego a los ancianos, presbíteros, ruego a los presbíteros que están entre vosotros, yo presbítero también con ellos, les dice, apacienten la grey de Dios. ¿De quién es la grey? De Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Él la compró por su propia sangre. Los hombres no deben adueñarse de lo que a Dios le pertenece. Sigue Pedro y dice, apacienten, o sea, den pastos, den palabra a la iglesia de Dios. Cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y fíjense lo que dice acá. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Por qué los pastores y los líderes de la iglesia no deben tener señorío sobre la iglesia? Porque no es suya. Así de simple. La iglesia le pertenece al Señor. Y al final dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora, ¿por qué yo traigo esto a colación? Porque, hermanos, ¿cuántas iglesias hay hoy donde los hombres se enseñorean de la viña de Dios? Donde en lugar de rendirle el fruto a Dios, los hombres dicen, esta es mi iglesia. No es así, hermanos. Y este tampoco tiene que ser nuestro caso. Nosotros siempre debemos recordar que la iglesia le pertenece al Señor. Ahora, yo he hablado que la viña colectivamente es la iglesia, ¿cierto? El pueblo de Dios. Ahora, yo dije que la viña es la plantación ¿de qué? De vides. La vid es la planta que produce uvas, ¿no? Entonces, cada uno de los que están dentro de la viña son una vid que también le pertenece al dueño. En otras palabras, tú eres una vid dentro de la viña. Y tú le perteneces al dueño. Cada rama, cada hoja de tu vida, cada fruto de tu vida, no es tuyo, es de Él. Porque Él es el dueño de la viña y Él es el dueño también de tu vida.
Todo lo que eres, todo lo que tienes, le pertenece a Él. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese pensamiento de es mi tiempo, es mi descanso, es mi trabajo, es mi dinero, es mi vida. No si estás dentro de la viña del Señor. Si estás dentro de la viña del Señor, todo eso es de Él y no es tuyo. Entonces, vive como un administrador de lo que a Dios le pertenece. Porque tú has sido comprado por precio. Tu familia no es tu familia, es la familia de Dios. Por eso la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Todo lo que tenemos es de Él. El pensamiento cultural de hoy dice, yo soy dueño de mi vida, yo soy el amo de mi destino. ¿No es como piensan las personas en su trabajo? ¿No es como piensan las personas en medio de sus estudios? ¿Cómo piensan? Soy una persona autónoma, merezco vivir para mí mismo. No es así en el cristianismo. Si somos discípulos de Jesús, nosotros debemos tener clara la verdad de que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que yo no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tu vida es para su gloria. Tus proyectos son para Él. Tus pasos y decisiones deben estar gobernadas por un fruto para Él. Por eso, ¿cuál es el fin principal de la vida del hombre? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Por qué? Porque nuestra vida es suya. Entonces, como Él compró nuestra vida debe ser para su gloria. Esa es la conexión. Por eso nosotros debemos renovar nuestro entendimiento acerca de a quién le pertenece nuestra vida. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 6, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, no ignores que no eres tuyo, porque esto es algo que podemos ignorar. Porque si no, ¿por qué vivimos para nuestra gloria? ¿Por qué vivimos para nuestras propias cosas y no para Dios? Es porque olvidamos que le pertenecemos a Él, ¿o no? Pablo dice, no ignores que no eres tuyo, 1 Corintios 6. ¿Por qué no eres tuyo? Porque has sido comprado por precio. Es decir, se pagó un precio por tu vida. Y ese precio es muy alto, es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Así que tú estás marcado con la sangre de Cristo, por lo tanto, tú tienes un dueño, un Señor, y ese es Dios. Glorifica, dice Pablo, pues a Dios en tu cuerpo y tu espíritu, es decir, todo tu ser, los cuales son de Dios. Entonces esto es algo que debemos recordar, que nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que tenemos es de Dios. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, parece un poco obvio en la historia que la viña es del dueño, ¿cierto? Parece como un poco redundante que yo diga tu vida le pertenece a Dios. Pero si eso es cierto, entonces ¿por qué a veces vivimos para nuestras propias cosas? Parece que no es tan obvio. Y en la parábola no es tan obvio que la viña es del dueño. ¿Por qué? Porque Él envía a un siervo. ¿Y qué hacen los labradores? Cuando va a recoger el fruto, el primer siervo, nos dice ahí que lo golpean. Y lo envían con las manos vacías. Fíjense el desprecio por la autoridad del dueño y cómo ellos están usurpando en la historia que yo te contaba al principio lo que a Dios le pertenece. Al primer siervo lo golpearon. Al segundo lo hirieron en la cabeza y lo enviaron avergonzado. Al tercer siervo lo mataron. Y ahí ustedes se fijan cómo la violencia de estos labradores malvados va escalando. Golpes, heridas y finalmente mataron al tercer siervo
Y luego nos dice el versículo 5 que a otros muchos envió y golpearon a unos y mataron también a otros. ¿Quiénes son los siervos de la parábola? Los siervos del dueño que son enviados a traer el mensaje del dueño de que la viña es suya y que le entreguen el fruto de su viña. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes son los siervos enviados por el dueño? Los profetas. ¿Y cómo es la historia de los profetas? ¿Acaso no es una historia teñida en sangre, en maltrato? ¿Cómo trataron a los profetas de Dios que traen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? En lodos cenagosos, a Jeremías, ¿recuerdan? En azotes, golpearon, mataron a los profetas de Dios. Es justamente lo que pasa en la parábola. Porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere escuchar que Dios es el dueño. La gente quiere decir, no, todo esto es mío. Todo esto es mío. Y por lo tanto, cuando hay alguien que predica la verdad, generalmente, la gran mayoría rechaza el mensaje de Dios para quedarse con lo que a Dios le pertenece. Porque la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere que le rasquen el oído, que le digan, sí, tú eres una gran persona. Sí, esta viña es tuya. Haz lo que quieras con tu vida, tú eres libre. Pero no es así en el cristianismo. Entonces el pueblo de Israel usurpó la viña y rechazó y maltrató a sus profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron y maltrataron?, pregunta Esteban. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, la historia de los profetas es una historia de maltrato. Y aquí yo quiero ir a un punto que considero muy importante para hablar de la maldad, no solo de estos labradores, pero la maldad intrínseca del ser humano. Porque podemos pensar, oye, qué malvado estos gallos. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Pero fíjense que nosotros no somos tan diferentes. Porque cuando nosotros rechazamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, cuando rechazamos su señorío sobre nuestra vida, nosotros rechazaremos consecuentemente su palabra. ¿No es así? ¿Y qué es el pecado? ¿Cómo se define el pecado? La falta de conformidad con la palabra de Dios o la transgresión de la palabra de Dios. Cuando transgredimos su palabra, no solo estamos violando alguna ley que Dios puso en su palabra, no solo estamos yendo en contra de las reglas que Él puso en el juego, sino que estamos diciendo en el fondo, tú no reinas aquí. Yo soy el rey de esta área de mi vida. Yo decido a qué entregar mi tiempo. Yo decido a qué entregar mi corazón. Yo decido a qué persona entregar mi amor. Y no es eso la causa, por ejemplo, de que existen muchos jóvenes cristianos que siendo cristianos, viniendo a la iglesia, se unen a yugo desigual. Porque le dicen a Dios, tú gobiernas todo menos esta área de mi vida. Aquí yo mando. Y cuando hacemos pecado, en el fondo lo que estamos diciendo a Dios es que Él no es rey. En esa área específica de nuestra vida, en ese momento yo mando, yo soy el rey. Y esta es la esencia de nuestro pecado, hermanos. La esencia de nuestro pecado y la profundidad de nuestro pecado no tiene que ver tanto con actos pecaminosos, sino más bien que en la raíz de nuestros corazones hay una rebelión y usurpación de la autoridad que Dios tiene. En el fondo, el hombre quiere ser Dios. ¿No fue eso desde el principio? La transgresión de Adán y Eva no fue simplemente sacar un fruto prohibido. ¿Cuál fue la tentación de la serpiente? Seréis como Dios. Y esta es la historia de la raza humana, hermanos.
Y esta también es nuestra historia. Nuestra historia es una historia de usurpación. Nosotros queremos ser los dioses de nuestra vida. Nosotros le queremos decir a Dios donde nosotros mandamos, donde nosotros ponemos las reglas. Y es por eso que caemos en la lujuria. Porque le decimos a Dios, no, esta área yo mando aquí. Es por eso que mentimos. Es por eso que codiciamos y tenemos tanta falta de contentamiento en nuestra vida. Es por eso que nos enojamos en nuestros corazones y decimos y usamos nuestra lengua de una forma que no conviene. No son solo actos, sino que en cada corazón de cada pecado que tenemos, lo que estamos diciendo a Dios es: yo soy Dios. Tú no mandas aquí. Esto es mío. Y eso es precisamente de lo que tenemos que arrepentirnos. Ahí se encuentra la raíz de nuestro pecado y por lo tanto ahí debe estar también la raíz de nuestro arrepentimiento. Decirle a Dios: borra mi rebelión, borra mi maldad. Dios, yo he querido ser el Dios de mi vida. Yo he querido mandar. Yo he querido crear mis propias leyes. Yo he querido usurpar tu trono. Ahí es donde se encuentra, hermanos, el quebranto del corazón más profundo. Cuando llegamos a entender que no son solo actos, pero que es un corazón que obra rebelión, que obra usurpación de autoridad y por lo tanto menosprecia su palabra. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo Natán a David? ¿Por qué menospreciaste la palabra de Jehová? ¿Recuerdan lo que hizo David en 2 Samuel 11 y 12? El gran, pelo en la leche de su vida. ¿Qué yacía en el fondo del corazón de David? En el fondo de su adulterio, en el fondo de tratar de ocultar su pecado y finalmente matar a Urías. ¿Qué estaba en el fondo de su corazón? Yo soy el rey. Yo soy el rey y yo hago lo que quiero. Yo soy el rey. Hermano, hermana mía, ese es también nuestro corazón cuando pecamos. Examina tu corazón, examina tus faltas. Le decimos a Dios: yo quiero ser el rey, la reina de mi vida. Y por lo tanto despreciamos su autoridad y despreciamos consecuente la palabra. En los lugares donde este libro es despreciado, los hombres quieren usurpar la autoridad de Dios. Y es también así en nuestra vida. Fíjate que en el Salmo 51, donde David se arrepiente de su pecado, en ninguna parte del Salmo él dice: perdóname de mi adulterio. ¿Estáis fijados en eso? Que no hay ni una mención del adulterio en toda su confesión. Pero ¿saben lo que él dice? Él dice: borra mi rebelión. Él entiende que es rebelde. Él dice: límpiame más y más de mi maldad. Contra ti, oh Dios, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí es donde tiene que ir el arrepentimiento. No solo de algo externo que hice, pero en el corazón de lo que yace detrás de eso. Que es precisamente lo que vemos en la parábola. La heredad será nuestra. Mi vida es mía. Pero así como te he hablado de la profundidad del pecado, déjame hablarte por un momento también de la profundidad del amor de Dios y de su paciencia. Nota en la historia cuántas veces Dios envía siervos. El hombre, el dueño de la parábola, el dueño de la viña, envía siervos. Él podría haber enviado al primero, fue enviado con las manos vacías e inmediatamente venir con un ejército a reclamar su viña, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Fija tus ojos ahí, en el texto. Envió un siervo, versículo 2. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo. Versículo 5. Volvió a enviar otro. A otros muchos. Golpeando a unos y matando a otros. La historia del amor de Dios es que Él no se rinde con nosotros.
sino que está una y otra vez, enviando su palabra a nuestra vida. Una y otra vez, domingo tras domingo, su palabra a nuestra vida, pidiéndonos el fruto, diciéndonos, yo soy tu Señor, yo soy el dueño de tu vida, entrégame tu corazón. Una y otra vez, la paciencia de Dios. ¿No es tu vida un testimonio de la paciencia de Dios? De que Dios no te ha pagado conforme a lo que mereces. De que muchas veces cuando nosotros sabemos que merecemos una consecuencia súper grave de lo que hemos hecho, Dios no nos da la consecuencia que pensamos que merecemos. Porque clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, no nos ha hecho conforme a nuestros pecados. Tan grande es su amor por nosotros como el cielo es alto sobre la tierra. Tan lejos ha alejado nuestras rebeliones de nosotros como está lejos el oriente del occidente. Tan compasivo es Él como un padre se compadece de sus hijos. Su palabra de paciencia hacia esta viña y hacia estos labradores nos muestran de que Dios es clemente, de que Dios es paciente en nuestra vida, de que Dios está una y otra vez diciéndonos, baja tus armas de rebelión contra mí, ríndete a mí. La viña es mía, tu vida es mía. Ríndete a mí una y otra vez. No ha sido así en tu vida, querido hermano. La paciencia del Señor sobre tu vida, sobre la mía. En el resumen que da 2 de Crónicas 36, al final del libro dice esto: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él tenía misericordia de su pueblo. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, es la muestra de la misericordia y de la paciencia de Dios. Porque Dios podría cerrar, hermanos. Dios podría cerrar la cortina. ¿Ustedes saben eso? ¿Han escuchado la profecía de Amós? Que dice, enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan. Hambre de mi palabra. Irán de acá para allá buscando la palabra y nadie hallará. Entre el periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Dios puede cerrar su palabra. Dios puede cerrar los púlpitos. Y puede Dios permitir que lobos rapaces que medran y tuercen la palabra de Dios estén entre nosotros. Entonces, que nosotros recibamos su palabra es un acto de misericordia y de paciencia de Dios. No menosprecies las riquezas de la paciencia de Dios para con tu vida. Mas ellos, dicen su palabra ahí en 2 de Crónicas, hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. La historia de la paciencia de Dios alcanza su punto más alto en la parábola. ¿Se dan cuenta de eso? Cómo va en aumento. Y la paciencia máxima de Dios, la paciencia máxima del dueño de la viña, el clímax de su paciencia y de su amor, es el envío de su amado Hijo. Envió a su amado Hijo. Fíjate la diferencia que hay entre el Hijo amado y los siervos. Los siervos fueron muchos, pero el Hijo es uno solo. Los siervos son trabajadores del dueño. El Hijo es el heredero. Él es el último mensaje final del dueño. Después del Hijo no hay más mensaje. El Hijo es, de hecho, Cristo es el Verbo encarnado, la palabra enviada a través de profetas, la palabra de Jehová enviada a través de los profetas. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esa palabra era el Hijo de Dios, la muestra máxima de su amor y de su paciencia para con este mundo rebelde. ¿No dice así el versículo más conocido de la Biblia? Que Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo unigénito. Esta es la máxima muestra de su amor y de su paciencia para con los rebeldes, para con los usurpadores, que somos nosotros. Él envió a su Hijo unigénito. Y en este punto de la parábola se hace claro que el Hijo amado es Jesús. Pero los labradores, versículo 7, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ese es el corazón de todo ser humano. La heredad será nuestra. Y el ser humano estuvo tan dispuesto a quedarse con lo que a Dios le pertenecía que mató a su propio hijo. Entonces, cuando nosotros usurpamos la autoridad de Dios, nosotros también, ¿a quién estamos rechazando? Al Hijo. Estamos rechazando al Hijo de Dios. Por eso un predicador antiguo dijo que cada pecado es deicidio. Cada pecado es un intento por matar a Dios. Porque le decimos a Dios: te voy a matar para que yo llegue al trono, para que la heredad sea mía, para que esta porción de mi vida, que a veces luchamos, sea mía. Así que lo tomaron, lo despedazaron al Hijo y lo echaron fuera de la viña. Y Jesús, de manera increíble, está profetizando su muerte, porque de hecho Él murió fuera de la ciudad, que es en el lugar donde se quemaban los animales inmundos que eran sacrificados en la Pascua, llevaban los pecados y se quemaban fuera de la ciudad, porque eran inmundos por el pecado. Jesús murió fuera de la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué murió fuera de la viña? Porque Él estaba llevando la maldición de nosotros. Él estaba llevando el juicio sobre nuestra vida. Él estaba llevando nuestros pecados. Él fue excomulgado de la heredad que a Dios le pertenecía. Porque ahí Él estaba cargando nuestra maldición. Esta es la muestra máxima del amor de Dios por nosotros. El envío de su amado Hijo. Pero los hombres mataron a su Hijo. Por eso el título de este sermón no lo dije, se me olvidó, pero era la parábola del hijo asesinado. Finalmente el hijo es asesinado. Jesús es un tremendo predicador. Al final de la parábola, Él hace la pregunta incisiva, Él mete el cuchillo y hace una pregunta. Por eso a mí me gusta predicar con preguntas, porque Jesús predicaba así. Y Él hace una pregunta a su audiencia y les dice, versículo 9. ¿Qué va a hacer el Señor de la viña? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan Isaías 5, que Dios también hace una pregunta así? Vecinos de Jerusalén, hombres de Judá, ¿qué voy a hacer con mi viña? Y Jesús hace una pregunta muy parecida. ¿Qué harían ustedes si ustedes fueran el dueño de la viña? Y le hubiera pasado todo eso. ¿Qué harían ustedes con esos labradores? De acuerdo a Mateo, porque esta es una parábola que se repite en Mateo, en Marcos y en Lucas. De acuerdo a Mateo, son los mismos líderes religiosos los que responden la pregunta. Y fíjense lo que dicen en Mateo 21. Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Los líderes religiosos están contestando esta pregunta, que en la parábola los labradores son ellos. Y fíjense lo que dicen. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin saberlo, ellos están pronunciando su propia sentencia. ¿Recuerdan la historia que le contó Natán a David cuando lo confrontó?
y que también le contó una parábola, le contó una historia de este hombre rico que robaba la oveja del hombre pobre. ¿Se acuerdan? Y al final Natán le hace una pregunta. ¿Qué haría usted, rey, con un caso así? Y David se levanta. Se encendió su furor. El tal hombre es digno de muerte y debe pagar 4 tantos la corderita que robó. Y Natán lo queda mirando y le dice, tú eres ese hombre. Está pasando lo mismo acá. Los mismos hombres que dicen, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros. Es como Jesús lo está mirando así como, son ustedes. Pero vean cuán enceguecedor es el pecado. Pueden juzgar una historia, pero no pueden juzgar sus propias vidas. ¿Se dan cuenta de eso? El pecado es así de enceguecedor. Podemos juzgar la vida de otras personas. Nos pueden contar una historia y podemos decir, sí, eso está mal. Pero a menudo nosotros somos muy tardos en reconocer que muchas veces nosotros somos iguales o peores que otras personas. Así de enceguecedor es el pecado. Un predicador decía, es más fácil gritar 1000 pecados ajenos que tratar con uno propio. Entonces ellos pronuncian su propia sentencia, destrucción. Y aquí viene la tercera parte de la parábola, la justicia del dueño. ¿Qué hará Dios con estos hombres que han usurpado la viña? Destrucción. Destrucción. ¿Dónde está el templo hoy día? No quedó piedra sobre piedra. ¿Dónde está el sistema sacrificial? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes, los escribas y los ancianos que están escuchando esta parábola? Todo ese sistema religioso fue destruido en el año 70 después de Cristo. Porque acá se cumple lo que Jesús dijo. ¿Qué hará Dios con estas personas? ¿Qué hará Dios con estas vidas que viven para sí mismos, que usurpan su autoridad, que matan a su hijo y rechazan a su hijo? ¿Qué hará Dios con vidas así? ¿Destrucción? ¿No es la respuesta? Y yo hago la misma pregunta respecto a nosotros. Si nosotros vivimos usurpando la autoridad de Dios, vivimos menospreciando su palabra, rechazando su palabra, rechazando su autoridad, haciendo maldad en secreto, siendo hacedores de maldad. La pregunta, ¿qué hará Dios con una vida así al final? Ahí está, hermanos. Destrucción. O sea, hay 2 caminos. O puedes seguir en el obstinado camino de tu corazón, rebelándote y usurpando la autoridad de Dios toda tu vida y viviendo como si tu vida, tu tiempo y tus cosas fueran tuyas. Al final, alzarás tus ojos en el infierno, como en la parábola del rico y Lázaro. ¿La recuerdan? La predicamos acá. El rico vivió toda su vida para sí mismo, ¿no es así? Vivió en púrpura, vivió en lujos, vivió en banquetes. Era rico y no pensó, todo lo que Dios me ha dado no es mío. Yo debo usarlo para su gloria, para ser generoso, comenzando con el mendigo que está a la puerta de mi casa. Él vivió el carpe diem de hoy, viviendo todo para su propia gloria, para sus propios objetivos. Y yo hago la pregunta, ¿qué hará Dios con una vida así? La parábola dice que el rico murió, alzó sus ojos en el infierno. Justamente lo que acá dice. Destrucción. ¿Qué hará Dios con una vida así? ¿Qué hará Dios con los obradores de maldad? Destrucción. Si vives para ti mismo, para tu propia gloria, privilegios y autoridad, ¿qué hará Dios contigo? Entonces solo hay 2 caminos.
O te puedes arrepentir profundamente de tu rebelión, como David. Puedes decir, Señor, perdona mi maldad, borra mi rebelión, quiero vivir para tu gloria, quiero dar fruto para tu viña, quiero buscar tu reino antes de lo que busque mi comida, mi bebida y mi vestido. O puedes vivir para ti mismo. Unos tendrán la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el heredero de la viña, y otros serán echados al tormento eterno. Esa es la realidad de la Escritura, hermanos. Entonces acá Jesús nos presenta una verdad que no podemos eludir: la justicia del dueño para los usurpadores y rebeldes. Querido, no vayas tú al lugar de tormento. Escucha su palabra hoy. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro que recién estaba citando? Que al final de esa parábola el rico conversa con el padre Abraham y le dice: envía a Lázaro a mis hermanos para que les avise que no vengan a este lugar, porque este lugar es terrible, de tormento terrible. Envía a Lázaro para que le avise a mis hermanos. ¿Y qué le dice Abraham? No es necesario. ¿Para qué? Si tienen a Moisés y a los profetas, si tienen la palabra de Dios, si tienen a Moisés, a los profetas, a las epístolas, a los evangelios, escuchen la palabra de Dios. Y ahí el rico se vuelve a decirle: no. Pero si alguien se levanta del cementerio y viene corriendo de acá, imagínate de allá, ¿dónde queda esa cuestión? ¿Cómo se llama allá? La población. Avenida La Paz. Viene corriendo a Avenida La Paz. Y viene corriendo, y un muerto que murió hace 1 año. Y entra por acá, así, con la mecha, así, y nos empieza a decir: estuve 1 año en el infierno, no vayan allá. Abraham dice que ni aún así nos arrepentiríamos si no escuchamos la palabra de Dios. Por eso, querido, escucha su palabra. Escucha la palabra de paciencia y misericordia que hay en su Hijo para arrepentirnos y creer en Él para el perdón de todos nuestros pecados. Escucha su palabra y no la rechaces. Suelta tus armas de rebelión contra el Rey. Deja de luchar por la soberanía de tu vida. Si ya hay un dueño, ya hay un dueño. Sé una vid para su gloria, produciendo fruto para Él. No vivas para ti mismo. Ni yo tampoco. Al final de la parábola, como te adelantaba, hay una sorpresa. Hay un giro final en la parábola, que es el versículo 10 y 11. Porque la parábola termina mal, ¿no? Termina con el hijo muerto, asesinado. Pero el Señor cita un salmo al final, el Salmo 118, y les pregunta: ¿ni aún esta escritura han leído? Ahora es interesante que le hace esta pregunta porque el Salmo 118, recuerden que los salmos son cánticos en el Antiguo Testamento. Salmo 113 al 118 son los cantos conocidos como el Jalaleel, que se cantaban justamente en la Pascua. Entonces, el último salmo que se cantaba en la Pascua era el Salmo 118. Entonces, cuando Jesús les dice: nunca han leído, es como lo hacen todo el tiempo. Están todo el tiempo cantando estas palabras. Y cita el Salmo 118. El mismo Salmo 118 que es citado en el capítulo 11, cuando la gente dice: Hosana, sálvanos, Rey, salva ahora. Hosana al Mesías. Jesús viene entrando en el burrito y todos empiezan a citar el Salmo 118. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Recuerdan eso? Un versículo antes del Hosana está este texto que Jesús está citando acá. Versículos 22 y 23 del Salmo 118. Ni aún esta escritura que habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
¿Qué es una piedra del ángulo? Es una piedra fundamental en el edificio. Es la piedra que conecta las murallas principales del edificio. Si esa piedra está mal, todo el edificio está mal. Todo el edificio queda chueco y va a colapsar. Salmo 118 dice que los edificadores del templo examinaron una piedra, la piedra angular, la midieron y dijeron, no sirve. Desecharon esta piedra. Pero el versículo que sigue dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, lo que los edificadores, labradores, líderes religiosos desecharon, Dios lo ha puesto como el fundamento, la piedra fundamental del nuevo edificio que Él está creando en este mundo, que es su iglesia. Por eso la Escritura dice que la piedra fundamental de la iglesia es Jesucristo. Ahora fíjense en esto. La parábola termina con los labradores desechando al heredero, ¿cierto? Pero ese mismo heredero es la piedra desechada. Ellos lo desechan y lo matan fuera de la viña, y aquí implícitamente está la doctrina de la resurrección. Pero esa piedra que ellos desecharon, ese hijo a quienes ellos mataron, resucitó al tercer día y puso fin a la agonía de la muerte, y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y reina por los siglos de los siglos. Él es la piedra de su pueblo. Él es el fundamento por el cual la iglesia se edifica. Finalmente se responde esta pregunta: ¿dónde se encuentra ahora el pueblo de Dios? La respuesta es: el pueblo de Dios se encuentra fundamentado, no en el antiguo régimen que los judíos representaban, pero ahora el pueblo de Dios está fundamentado sobre el Hijo de Dios, la piedra desechada sobre cuyo conocimiento y persona se construye el nuevo pueblo del Señor. Por eso Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él es el fundamento de la iglesia y el fundamento de nuestra vida. Entonces, si se dan cuenta, la parábola termina arriba, ¿se dan cuenta? Termina con buenas noticias. Termina diciendo, el Señor ha hecho esto y es maravilloso. Que aquel que despreciaron y crucificaron y murió en una muerte vergonzosa y parecía una derrota, pero a través de eso Dios puso fin al pecado, puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Hermanos, esta es la tremenda noticia de lo que Dios está haciendo en este mundo, y es algo realmente maravilloso. Sigue el Salmo 118 y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, sálvanos, Rey. Porque ese Rey que venía era la misma piedra desechada que desecharon los edificadores. Pero Él ahora es la cabeza del ángulo. Finalmente, déjame terminar con unas palabras acerca del Evangelio. Todos en algún sentido hemos sido los labradores malvados. Todos en una u otra área de nuestra vida. El hecho de que seamos pecadores implica de que hemos vivido como si fuéramos dueños de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestras cosas. Pero la historia del amor de Dios no es que Él solo envió profetas y siervos a advertirnos, pero Él envió a su Hijo amado, y su Hijo amado fue desechado, despreciado y desechado entre los hombres, como dice Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado
y no le estimamos. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Querido, tu rebelión y mi rebelión, Él fue herido por nosotros. Él fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿tienes paz con Dios hoy día? El castigo de tu paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, rebelde por su camino. Pero esta es la historia del amor y de la paciencia de Dios para contigo. Ovejita del Señor, vid del Señor, viña del Señor acá. Esta es su historia de amor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De modo que cualquiera que cree en él tiene vida eterna. De modo que cualquiera que cree en él es reconciliado con Dios. De modo que cualquiera que pone todo su corazón solamente en Jesús tiene acceso al paraíso. Se abren las puertas del paraíso, como dijo alguna vez Martín Lutero. Se entra por una única puerta y esa puerta es Cristo. ¿Has entrado tú por la puerta, querido? ¿Has recibido este mensaje? No rechaces la palabra de amor y de paciencia de su Hijo, porque Él murió fuera de la viña y Él murió por ti. Él murió por mí, Él murió por nuestros pecados. Esta es la palabra de su gracia. Dios dice a través de la cruz, mira cuánto te amo. ¿Rendirás tu vida hoy a Jesús para llevar fruto para Él? ¿O lo rechazarás? ¿Se puede rechazar una tan buena noticia? No la rechaces. No la rechacemos. Recibamos al Hijo de Dios. En conclusión, hemos visto cuán negro es nuestro pecado. ¿Has sentido cuán malvado eres? Yo sí lo he sentido. Pero al mismo tiempo, así como grande es nuestro pecado, más grande es su amor en su Hijo. Y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y hemos visto que el Hijo de Dios ha venido por nosotros y Él es el fundamento de su iglesia. Por lo tanto, esto es lo último, vive para su gloria. Da fruto, da uvas para Dios. Porque todo lo que tú eres y tienes le pertenece a Él. Recuerda esto, siempre en tu vida, soy un mayordomo. No soy el dueño de mi vida. Esta es la lección final de la palabra de Dios para nosotros. Oremos al Señor y démosle gracias por su palabra.